Y precisamente educación y sanidad son los que han soportado el mayor recorte de empleo público. El sistema de salud ha perdido 28.000 trabajadores en 2 años y hay 11.000 profesores menos que en 2009 por el tijeretazo de 10.000 millones de euros. Son datos oficiales recopilados por varios medios. La falta de personal provoca que se disparen las listas de espera y contra el cierre de camas, pacientes y médicos han protestado hoy en el hospital de Bellvitge, en Barcelona. Un dato más, hoy hay los mismos trabajadores en los servicios públicos que en el año 2000, pero para atender a 6 millones de habitantes más. Y desde que empezó la crisis, la educación pública ha perdido 11.000 profesores. Mucho mayor es la caída de empleos en la sanidad pública. Solo desde 2012 hay casi 30.000 menos. En el día a día, los trabajadores dicen que impide dar un servicio de calidad y creen que son recortes que han llegado para quedarse. Protestas por los recortes en la sanidad esta misma mañana. Han habido en este hospital 500 personas, 500 profesionales que han dejado de trabajar en 5 años y la situación de los profesionales es de miedo, es de angustia. Protestas de una marea blanca que no ha logrado cerrar la sangría del recorte en personal público del sector. En tan solo 2 años han pasado de ser 505.000 empleados a 477.000, 28.000 menos. Lo que pasa es que las cifras oficiales, como en todas las demás cosas, están muy maquilladas, ¿no? De forma de que hay recortes de plantilla que en realidad no aparecen ante la luz pública, ¿no? La plantilla de la sanidad es la más exigua de los últimos 5 años. Una de las causas es que la tasa de reposición es del 10%. Marea verde que tampoco ha podido impedir el recorte de los trabajadores del sector. En 5 años han pasado de ser 539.000 profesores a 528.000, 11.000 menos. Eso dice el Ministerio, que se ha perdido 11.000. Nosotros decimos en torno a 90.000. Es que de 100 profesores que se jubilan, solo reponen 10. El Estado adelgaza y lo hace con dieta estricta. También en servicios de empleo y agencia tributaria han perdido casi 2.000 efectivos, precisamente cuando más se quiere luchar contra el fraude o más ayuda se debe prestar a la búsqueda de empleo. Al principio del programa hemos hablado de los buenos datos del paro, datos que no se reflejan en muchos sectores, porque la sanidad es uno de los que más ha sufrido el recorte de empleo público. El sistema ha perdido 28.000 trabajadores en solo 2 años. Hemos salido a la calle a preguntarles a ustedes, ¿se notan los recortes? ¿Hay menos médicos que antes? Bueno, pues esto es lo que nos han dicho ustedes. Hoy mismamente no me ha podido revisar el doctor que lleva mi caso porque no dan abasto, porque están ahora en otros sitios más necesarios y no dan abasto. Yo sí que lo he notado porque mi marido lleva 8 meses para operarse de una hernia y no le han llamado. Y yo llevo 6 meses igual. Nosotros acabamos de intentar cambiar y modificar una cita de nuestra hija. Las citas de marzo son para marzo del año que viene. Es una para operarte y estás 3 o 4 meses. Atentos a estos datos porque nos afectan a todos. En solo 2 años hemos perdido a 28.500 trabajadores de la sanidad pública. Esto se traduce en cosas muy claras. Un aumento de las listas de espera, peor atención a los pacientes, en definitiva, un mazazo a nuestro sistema de salud pública. Y estas son las consecuencias. Mariluz tiene los tendones rotos, pero no le han dado cita para operarse hasta dentro de 2 meses. Claro que tengo dolores. Hay días que mejor y otros peor, pero sí, tengo dolores. Pacientes como ella son los primeros en notar los 7.200 millones de euros de recortes que ha sufrido nuestra sanidad en los últimos 4 años. Yo sí que lo he notado porque mi marido lleva 8 meses para operarse de una hernia y no le han llamado. Y yo llevo 6 meses igual. Sí, pero muy poquito, porque yo he pedido cita para aquí para y me han dado enseguida. Estamos asistiendo a ese derrumbe, ¿no?, de la sanidad universal que se decía antes. Listas de espera que se disparan porque en 2 años hemos perdido 28.000 empleados de la sanidad. Hoy mismamente no me ha podido revisar el doctor que lleva mi caso porque no dan abasto, porque están ahora en otros sitios más necesarios y no dan abasto.
que no es culpa de los médicos, ni mucho menos, ellos hacen lo que pueden. Menos profesionales, más espera. Según el Ministerio de Sanidad, la media está en 67 días para especialistas y operaciones. Las citas de marzo son para marzo del año que viene, con lo cual superan los 67 días. Y es una para operarte y estás 3 o 4 meses, o 5. Mi hermano tiene que hacerse del corazón un cateterismo y hace ya 2 meses de me han llamado. Como un mes o así, no he tardado mucho. Cosas raras. No, la verdad que ha sido poco tiempo para el neurólogo. Pues mira, 4 o 5 meses, no ha tardado mucho. Hospitales nuevos con decenas de plantas vacías, porque no hay médicos. Gente del centro de salud se les caía cara de vergüenza cada vez que tenían que decir, no, la ecografía la tiene usted para octubre. Y era tan fácil como contratar a un radiólogo, que teníamos ahí la plaza, una plaza vacía, una RPT del jefe de servicio de radiología. Y teníamos un radiólogo para contratar, una chica que, visto que no se le contrataba aquí para el verano, se ha ido a La Paz. Profesionales y pacientes del Hospital Bellvitge de Barcelona llevan 10 días en pie de guerra. Quieren frenar los recortes que no paran desde hace 5 años. Han habido en este hospital 500 personas, 500 profesionales que han dejado de trabajar en 5 años y la situación de los profesionales es de miedo, es de angustia. Este hospital tenía 906 plazas en 2009, ahora solo cuentan con 650. Hoy luchan por evitar que de nuevo cierren otras 200 más. Está con nosotros hoy Marciano Sánchez Baile, portavoz de la Federación en Defensa de la Sanidad Pública. Marciano, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. 28.500 profesionales de la sanidad pública en la calle en solo 2 años. ¿En qué se traduce eso para nosotros, para los ciudadanos? Bueno, pues hombre, lo primero que hay que decir es que seguramente son muchos más, ¿no? Hay un estudio de comisiones obreras del año pasado que señalaba que había 53.000 trabajadores menos, ¿no? Porque lo que contabiliza en este caso el Ministerio de Hacienda es solamente al personal de plantilla y no contabiliza a las personas que están en situaciones de eventuales, interinos, con contratos de plazos más o menos pequeños, de refuerzos, etcétera, ¿no? O sea que probablemente hay mucha menos gente, ¿no? Y claro, el resultado pues ya lo han señalado ustedes, ¿no? El resultado es tremendo, ¿no? Es decir, ha habido un incremento muy notable de las demoras en toda la atención sanitaria. Hemos escuchado a una señora, perdona que le interrumpa, decía 5 meses para una cita con el neurólogo. No ha estado mal, ¿no? O sea, ya nos hemos acostumbrado. Pues tenía razón, en el día de hoy, en la Comunidad de Madrid, una primera consulta se está citando para 9 meses de demora. La primera consulta. ¿Para 9 meses de demora? 9 meses de demora. ¿Esos son los plazos de las consultas de especialistas? No, no son todas, naturalmente. Estamos hablando de un caso... ¿Cuál tiene el récord en este momento? Bueno, yo creo que depende mucho de las áreas, de las ciudades, de los centros, etcétera. Pero, por ejemplo, nosotros que hicimos también en mayo, ¿no? Mayo-junio, un estudio sobre la situación de las demoras en la Comunidad de Madrid, en concreto, pues la demora media para una intervención quirúrgica era de 7 meses, la demora media para la consulta del especialista era de 3 meses y la demora media para una prueba diagnóstica era de 2 meses. Eso quiere decir, porque claro, estamos hablando de demoras que se suman, ¿no? Es decir, una persona primero acude al médico de atención primaria, que a veces tiene demora, pero menos, ¿no? Por suerte son unos días, ¿no? Una semana, como mucho. El médico de atención primaria le remite al especialista, échele usted los 3 meses, el especialista hace algunas pruebas diagnósticas, échele usted algún tiempo más y luego, si es un caso que tiene que entrar en quirófano, entra en la lista de espera quirúrgica, échele usted 7 meses. O sea, desde que te pones enfermo hasta que te operan puede pasar 1 año. El promedio que encontramos era de 12 meses y en algún caso había una persona que llevaba esperando 28 meses. 28 meses. Espero que no sea una enfermedad grave, ¿no? Porque puede ser que se resuelva el problema de la sanidad pública por una política de hechos consumados. Claro, hombre, ya cuando se espera tanto, generalmente, si es una enfermedad grave, ha dado la cara, ¿no? Y esta persona ha acudido a urgencias y ha encontrado alguna solución. Generalmente, digo, no siempre, y luego pues es una persona que está ya en lista de espera quirúrgica y las personas que están en lista de espera quirúrgica tienen una ventaja entre comillas, ¿no? Es que son personas que están diagnosticadas, es decir, se sabe lo que tienen y ahí también habitualmente se suele hacer un orden de manera que los casos más urgentes y más graves se atienden primero
por ejemplo, los temas oncológicos, etcétera, ¿no? Pues avanzan con más rapidez que nosotros, ¿no? Pero claro, hay de todo, ¿no? Claro. Nos hemos hecho eco, hemos hablado muchas veces de la sanidad pública y de los recortes en este programa, y nos hemos hecho eco, pues, de denuncias concretas de hospitales concretos por parte de pacientes, pero en todos los hospitales sabemos que se han cerrado alas enteras, sí, que las urgencias han estado saturadas, y cada vez que llamamos para pedir una explicación nos dicen, no, esto es un caso de gripe puntual, un brote, un no sé qué, pero claro, cuando hay 5 o 6 casos puntuales, pues parece que ya puntual no es la situación, ¿no? No, aquí ha habido un deterioro sistemático del sistema sanitario público que ha empezado por un recorte presupuestario tremendo. Es decir, nosotros, por ejemplo, en el año 2009, el presupuesto sanitario público liquidado, es decir, lo que realmente se gastó, fueron 70.000 millones de euros. Para el año 2014 lo que se ha presupuestado son 52.700 millones de euros. O sea, 20.000 millones menos. No tanto, pero casi. También hay que tener en cuenta que generalmente la liquidación está por encima de lo que se presupuesta. Este año probablemente no se desvíe mucho porque hay un férreo control, ¿no?, del Ministerio de Hacienda sobre las comunidades autónomas. Pero claro, en cualquier caso, ha habido un recorte tremendo y además lo malo es que no hemos acabado, porque ya sabe usted que parece ser que Bruselas quiere que haya más recortes en los sistemas públicos, y algo le tocará a la sanidad, no esperemos que sea poco. Fíjese, Marciano, ayer entrevistamos aquí en el programa, más vale tarde, a Cristina Martínez, que era directora de atención primaria de Elche. Digo era porque fue cesada después de en un pleno pues contar claramente la situación que estaba viviendo la sanidad en Elche. Esto es lo que nos dijo. He intentado con ellos, primero de todo, trabajar con el gerente, con posterioridad ya he ido a la directora general de asistencia sanitaria, Sofía Clar, y una vez que no he sido escuchada por parte de ninguno de ellos, que solamente me decían, aguanta, espera 11 meses, no sé que tenía que esperar 11 meses, o me decían, vete de Elche, incluso me ofrecieron trabajar fuera de Elche, querían que hubiera un poquito de paz social y que no hubiera mucho ruido, supongo. A mi gente del centro de salud se les caía cara de vergüenza cada vez que tenían que decir, no, la ecografía la tiene usted para octubre. Y era tan fácil como contratar a un radiólogo, que teníamos ahí la plaza, una plaza vacía, una RPT del jefe de servicio de radiología. Y teníamos un radiólogo para contratar, una chica que, visto que no se le contrataba aquí para el verano, se ha ido a La Paz. Nos sorprendía lo que nos decía, ¿no? Después de ser cesada. Cállate durante 11 meses, que haya paz social. Como si la paz social la garantizara la ausencia de recursos sanitarios, ¿no? Pero esto es una consigna en muchos ayuntamientos, en muchos municipios, en muchas comunidades. Silencio hasta las municipales y autonómicas, incluso con problemas básicos, como es el sanitario. Sí, yo creo que en el caso, por ejemplo, de Elche, la responsabilidad no la tiene el ayuntamiento, sino la comunidad autónoma, ¿no?, que es la que gestiona la sanidad, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que ahora mismo hay una consigna generalizada de intentar hacer el menor ruido posible, a ver si la gente y los profesionales pues nos olvidamos de que la situación sigue siendo una situación crítica y que esto se mantenga así hasta que pasen al menos las próximas elecciones autonómicas y municipales y, si es posible, también las generales, ¿no? Sí, tenía una observación, y es que cuando se habla de la gravedad, perdona, Adri, de las enfermedades, hay que hablar también del dolor que conllevan enfermedades no graves. Algunas son insoportables y además inutilizan a la persona para trabajar y para poder desenvolverse con normalidad. Y ese problema se ha agravado y continuará agravándose, ¿no? Sí, eso está claro, ¿no? Hay personas que llevan muchísimo tiempo, ¿no?, en lista de espera con problemas que no son, digamos, no te juegas la vida, pero sí te juegas mortales, la salud, ¿no? Pero que son problemas que causan muchísima discapacidad, mucho dolor, etcétera, ¿no? Y esto es así, ¿no? Y bueno, yo creo que hace no mucho, ¿no?, también se denunció el caso de un hospital de Castilla-La Mancha donde un familiar de alguien de la política autonómica pues consiguieron que le adelantasen de una manera notable, ¿no?, una intervención quirúrgica, y había personas que llevaban en esa lista de espera pero muchos meses, ¿no? Yo quería saber sobre los sueldos, por cierto, que antes he tenido un lapsus mentis, los 9.000 euros no son al mes. Eran al año para los camareros. Que no hagan carreras. Que acabábamos todos pues ha sido un lapsus, sí, porque si no nos ponemos de camareros todos. Quiero decir, ¿los sueldos de la sanidad pública han bajado mucho? ¿Siguen? ¿Por dónde andan ahora
Bueno, pues los sueldos han bajado de manera notable. Es decir, sobre los profesionales ha habido dos agresiones. Una, se nos ha incrementado el horario de trabajo, ¿no?, de 35 a 37 horas y media semanales, ¿verdad? Y luego, pues, se nos han congelado oficialmente los sueldos, pero como se ha aumentado el IRPF, etcétera, al final ganamos menos. Yo, personalmente, ahora mismo estoy ganando 500 euros menos que hace 5 años. Pero eso le pasa a todas las sociedades. Todos los meses, ¿no? No al año. Antes hablábamos de regeneración democrática. Yo creo que regeneración democrática es Cristina Martínez, que es una funcionaria capaz de criticar las cosas que están pasando con nombres y apellidos delante, y habrá que plantearse la gente que le ha echado y dejar su puesto de en trabajo, función de que... Yo quería preguntarle, hablaba de las listas de espera. Pero claro, me da la sensación de que en las listas de espera esas medias es una media perversa, porque básicamente el que puede no espera. Se va a la sanidad privada y entonces no tiene que suponerse a eso. A lo que voy es, ¿espera todo el mundo o en realidad el que espera es el que no puede irse a otro hospital porque no tiene medios para pagarse una intervención? Bueno, pues yo creo que la situación, en concreto nosotros lo hemos estudiado en Madrid claramente, es bastante paradójica, ¿no? Porque en primer lugar hay una vía de escape que es acudir al sector privado, ¿no? Que eso solamente lo puede hacer la gente que tiene dinero, ¿no?, para permitírselo. Pero también es cierto que por parte de las autoridades sanitarias hay un intento sistemático de derivación de enfermos hacia las clínicas privadas, y que algunas de las personas que están en espera se han negado a ser derivadas al sector privado porque entienden que el sistema público tiene más garantía de calidad para la atención y porque entienden que entrar en ese juego significa acabar destruyendo el sistema público, ¿no? Pues Marciano Sánchez Baile, gracias por acompañarnos y por analizar con nosotros estos datos de la sanidad pública tan importantes para todos. Gracias, de verdad. Pues muchas gracias a ustedes y, bueno, lo único, yo creo que he sido muy pesimista en todas las intervenciones, porque la realidad es bastante pesimista, ¿no? Pero yo creo que hay una gran conciencia social y profesional sobre que esto es un problema muy grave y que hay que responder, ¿no? Yo creo que se respondió en su día en la Comunidad de Madrid y ahora se está respondiendo en muchos sitios, ¿no? Sí, hay que animarles a todos. No capitulan ante la sanidad pública, eso es muy importante. Gracias, Marciano. Más cosas, Manu. 11.000 menos. Eso dice el Ministerio, que se ha perdido 11.000. Nosotros decimos en torno a 90.000. Es que de 100 profesores que se jubilan, solo reponen 10. El Estado adelgaza y lo hace con dieta estricta. También en servicios de empleo y agencia tributaria han perdido casi 2.000 efectivos, precisamente cuando más se quiere luchar contra el fraude o más ayuda se debe prestar a la búsqueda de empleo. Al principio del programa hemos hablado de los buenos datos del paro, datos que no se reflejan en... Un dato más, hoy hay los mismos trabajadores en los servicios públicos que en el año 2000, pero para atender a 6 millones de habitantes. Y desde que empezó la crisis, la educación pública ha perdido 11.000 profesores. Mucho mayor es la caída de empleos en la sanidad pública. Solo desde 2012 hay casi 30.000 menos. En el día a día los trabajadores dicen que impide dar un servicio de calidad y creen que son recortes que han llegado para quedarse. Las oficiales, como en todas las demás cosas, están muy maquilladas, ¿no? De forma de que hay recortes de plantilla que en realidad no aparecen ante la luz pública, ¿no? La plantilla de la sanidad es la más exigua de los últimos 5 años. Una de las causas es que la tasa de reposición es del 10%. Marea Verde, que tampoco ha podido impedir el recorte de los trabajadores del sector. En 5 años han pasado de ser 539.000 profesores a 528. Protestas por los recortes en la sanidad esta misma mañana. Han habido en este hospital 500 personas, 500 profesionales que han dejado de trabajar en 5 años y la situación de los profesionales es de miedo, es de angustia. Protestas de una marea blanca que no ha logrado cerrar la sangría del recorte en personal público del sector. En tan solo 2 años han pasado de ser 505.000 empleados a 477.000, 28.000 menos. Lo que pasa es que las cifras... Y precisamente educación y sanidad son los que han soportado el mayor recorte de empleo público. El sistema de salud ha perdido 28.000 trabajadores en 2 años y hay 11.000 profesores menos que en 2009 por el tijeretazo de 10.000 millones de euros. Son datos oficiales recopilados por varios medios. La falta de personal provoca que se disparen las listas de espera y contra el cierre de camas, pacientes y médicos han protestado hoy en el hospital de Bellvitge, en Barcelona.